bienvenida Carla, un placer inmenso tenerte acá con nosotros. Ahí te voy a habilitar para compartir pantalla. Me callo. Bueno, muchas gracias Vicky, ¿cómo andan todos? Un gusto estar en esta reunión, como ya les dijo Vicky, yo soy Carla Palomé, que soy arquitecta, estudié en la Universidad de La Plata y actualmente trabajo sobre todo como diseñadora de interiores y creando contenido de deco para redes sociales. Feliz de encontrar un montón de alumnos, ahí estoy viendo en la lista que hay un montón de alumnos del año pasado, así que me pone muy feliz de que estén otra vez. Quiero que sepan que vamos a charlar mucho sobre deco, que el año pasado por ahí quedó un poco pendiente, así que, o sea, vimos todo lo que era el diseño, ahora vamos a ver como un poco más, como las cositas de decoración que tanto nos gustan. Así que bueno, si te parece, arrancamos Vicky, ya puedo compartir pantalla. Ahí se ve bien. Vos avísame si se ve bien la pantalla que estoy. A ver, A Carla, ver, ¿ya pusiste compartir? espérame que estoy buscando. Espérame. Todavía me dice que no estoy habilitada. Ah, lo cliqueo y lo vuelvo a descliquear, a ver. Porque ya lo puse, pero capaz no agarró. Ahora sí. Estamos. ¿Se ve? Sí, ahí se ve perfecto. De paso Bueno, aprovecho para decirles perfecto. que estamos grabando la charla, así que bueno, tomen apuntes porque no va a haber nada escrito, pero bueno, la grabación la van a poder tener, después yo les voy a mandar un link. Bien. Bueno, arranco entonces. Bueno, el objetivo de esta charla es hablar sobre diferentes combinaciones de estilos, cómo pueden convivir estos estilos. Así que, para empezar, lo que vamos a hacer es definir qué es un estilo. Un estilo está dado por pautas que se establecen previamente por arquitectos o diseñadores para distinguir cada estilo. Todas estas pautas tienen que ver primeramente con lo estético. Podemos hablar de diferentes materiales, qué materiales se va a usar en cada estilo, qué paletas de colores, qué tipo de muebles, si van a ser muebles antiguos, muebles modernos, muebles con ciertas características en su construcción, o con muebles con características en su estética. Y también otra característica muy importante es la caja arquitectónica, de la que vamos a hablar más adelante. Pero también un estilo está definido por el contexto social y el contexto económico. En el pasado, en el principio de los estilos decorativos, sobre todo estaba determinado por el contexto social. Las diferentes clases tenían como diferentes estilos decorativos. En cambio, hoy en día eso ha ido cambiando y podemos decir que el estilo de vida determina el estilo decorativo que va a haber en la casa. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense lo que nos pasa hoy en día. Las casas han cambiado, se han adaptado, hoy el estilo de vida es diferente al que teníamos hace un tiempo atrás, por eso también es probable que la decoración de nuestros hogares en este momento haya cambiado, haya mutado, en este momento, por ejemplo, de cuarentena, en el que las casas se fueron adaptando a nuevas necesidades. Siempre las necesidades van a determinar cada estilo, o el estilo va a ir acompañando todas estas necesidades. Por ejemplo, ahora necesitamos espacios de trabajo, espacios para estudiar, espacios para recrearnos, todo en una misma casa, a veces en ambientes reducidos, y esto fue modificando los estilos decorativos de las viviendas. Ahora, ¿por qué hablamos de usar más de un estilo decorativo? Bueno, en primera instancia porque tal vez es difícil decir, bueno, me gusta uno solo. A las personas nos suelen gustar varias cosas de varios estilos decorativos.
Y por otro lado, porque deberíamos pensar los estilos decorativos como si fuesen familias. Vamos a tener padres, hijos, primos, y algunos pueden convivir. Por ejemplo, tenemos estilos decorativos que son padres en el diseño, que son los estilos que han existido, eh, digamos, casi desde los orígenes de la arquitectura o desde que se estudia la decoración en sí, como el estilo rústico, el estilo clásico, el estilo minimalista. Y vamos a tener hijos o derivados de estos estilos, como el estilo rústico, el estilo boho, el estilo nórdico, que provienen de otros estilos que van a ser como las bases del resto. El resultado de un espacio en el que conviven más de un estilo es un espacio más personal y es un espacio que nos genera mayor sensación de confort. ¿Por qué? Porque si hacemos un espacio más personal y un espacio que nos haga sentir a gusto, vamos a lograr mayor sensación de confort. Vicky, decime si voy muy rápido. No, perfecto, acá. Bien. Bueno, antes de pasar a analizar las combinaciones que elegí para esta presentación, les quiero hablar de la caja arquitectónica. La caja arquitectónica es lo que nos va a permitir analizar cada estilo. Cuando hablamos de caja, nos referimos al espacio que va a albergar a nuestra decoración. El año pasado decíamos que las cajas, para poder decorarlas, había que analizarlas completas. No se preocupen que como va a quedar grabado, esto es solamente, después van a poder tomar apuntes. Pero para analizar una caja, por ejemplo, yo les decía que tengan en cuenta la frase tipas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tipas van, las iniciales de estas, o sea, estas letras nos van a dar iniciales de las palabras que nosotros tenemos que analizar. Entonces tenemos la T de techo, vamos a ver si los techos tienen desniveles, si tienen cielo raso, si tienen machimbre, si son losas, si tienen durlock. Luego tenemos la I de las instalaciones, qué tipo de instalaciones hay, la iluminación, también un factor muy, muy importante a tener en cuenta, la iluminación natural o la iluminación artificial. La P de paredes, cómo es esta caja, cómo son sus paredes, si tienen revestimientos, si son de algún material poroso, si son de algún material particular como la piedra. La A de amoblamientos y de accesorios, que es como lo principal en deco, lo que se va moviendo en la caja, si estos amoblamientos van a ser fijos o se van a desplazar, y la S de solar, ¿sí? Todos estos factores, todas estas características son los que determinan la caja. Y la caja va a ir cambiando a lo largo de los diferentes. Una cosa, algo para tener en cuenta es que a veces la caja nos determina un estilo decorativo, por ejemplo, si nosotros llegamos a una construcción que está hecha. Pero no siempre tenemos que adaptarnos a ella. Todas estas cajas se pueden transformar y muchas veces se pueden transformar con un menor costo del que creemos. Ahora sí, vamos a empezar ya pura y exclusivamente con la combinación de estilos. Bueno, el estilo mid-century glam y el estilo clásico. ¿Por qué elegí este estilo para empezar? Vamos a dejar de lado por un momentito el estilo clásico y vamos a enfocarnos en el estilo mid-century. Primero en el mid-century. El estilo mid-century surgió en los años 50 en un momento muy particular. Fue un momento bisagra para el diseño industrial. Sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial y lamentablemente todas las guerras lo que nos dejan, además de todo lo malo que dejan los avances tecnológicos, que esa es como la parte positiva. La industria armamentil creció muchísimo y también creció la industria del plástico, la industria del hierro, y los arquitectos y los diseñadores de esa época, que se habían exiliado a Estados Unidos, tenían un montón de material técnico y de conocimientos para poder aplicarlo en el diseño. Hasta ese momento, los que tenían la posibilidad de decorar sus casas o de dedicarle más
a la decoración eran las clases altas, eran los que podían permitirse comprar muebles de calidad o muebles que estuviesen de moda en el momento. Con todos los avances tecnológicos, pasadas las guerras, y a su vez ya con una una segunda revolución industrial bastante avanzada, se pudieron aprovechar todos estos sistemas y el sistema de construcción en serie para trasladarlo a la construcción y al diseño de muebles. Entonces fue así que grandes diseñadores de la época como Le Corbusier, como Eames, como Jacobsen, crearon muebles de diseño que empezaron a ser masivos, y son muebles que en ese momento eran tan modernos y tan icónicos que hoy en día sigue estando de moda. Ahora en un ratito cuando los veamos, ustedes se van a dar cuenta que son muebles que encontramos hoy en diferentes ambientaciones, incluso que hay muchos que los encontramos en casi todas las ambientaciones, porque son muebles tan flexibles que se pueden combinar con un montón de estilos. Esta es una generación, estos arquitectos, los arquitectos de la generación del 50, de los años 20 al 50, son arquitectos que justamente trascendieron por sus diseños. Entonces ahora sí, volviendo a la combinación, el mid-century glam y el clásico se combinan perfectamente, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que es una combinación actual. Esta combinación no se dio en ese momento. O sea, en los años 50 surgió el mid-century y la combinación de estos dos se da ahora, en esta época. Bien, ¿y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con muebles de estilo, como los muebles de estilo provenzal, de estilo Luis XV, algún que otro mueble español. Nos vamos a encontrar con materiales muy costosos como el mármol de Carrara, con por ahí una estructura metálica que es bastante más económica, bañada o pintada como si fuese oro. Por otro lado, nos vamos a encontrar con todos los aterciopelados brillantes que le van a dar como esta especie de elegancia, van a acompañar todo este mid-century con elegancia. Si alguno vio la serie Mad Men, va a encontrar muchos muebles del mid-century. También podríamos pensar en un estilo que es un estilo medio retro, pero en sí mismo los muebles que vamos a ir viendo ahora, como la silla tulip, la mesa tulip, la silla Eames, son propios de esta época y propios del estilo mid-century. La premisa de esta combinación es justamente la funcionalidad y la elegancia. Estos arquitectos que diseñaron los muebles del mid-century buscaban que los muebles, además de ser lindos, cumplieran una función. Seguían el lema de que la forma de los muebles, la forma de la arquitectura, la forma de lo que se construyera, debía seguir una función, tenía que tener un fin, una utilidad. No tenía sentido hacer algo exclusivamente lindo si no iba a poder ser útil o no iba a poder resolver un problema en la sociedad o en la vivienda. Así que justamente esto va un poco, no en contra, pero sino como que viene a perfeccionar el estilo clásico, porque en el estilo clásico lo que más importa es la estética por sobre la utilidad. Entonces, en esta combinación se fusiona la funcionalidad y la elegancia para dar un estilo mucho más confortable para el usuario. Obviamente es un estilo muy glamoroso, a diferencia del resto, es uno de los estilos que mayor categoría da, lo van a reconocer por las arañas, por las lámparas. Ahora van a ver que las lámparas son muy representativas de este estilo, son lámparas de los años 50 que hoy en día están muy, muy de moda. Y es esa lámpara que ven ahí, es la lámpara Sputnik, y esta lámpara puede tener tulipas, como en este caso, o puede tener pantallas cónicas, ¿sí? Las arañas colgantes no pueden faltar, pueden ser metálicas, hoy en día vienen cromadas, o pueden ser
en dorado. Si es en dorado, es bien clásico del estilo Mid-Century Glam y del estilo clásico. Tampoco tienen que faltar algún que otro mueble de estilo, puede ser alguna cómoda, alguna, alguna mesa con patas provenzal, con patas torneadas, son todos esos muebles que tienen mucha curva, que tienen mucha decoración, mucho adorno. En esta combinación de estilos es como que podemos decir que viene la funcionalidad del mid-century y es más de los estilos clásicos, ¿sí? Vamos a poner en los clásicos, vamos a poner también un poco el barroco, un poco el estilo español, es como que todo el adorno queda bien. Y por otro lado, los cuadros y los espejos muy grandes. Acá es como que la escala siempre está destacándose, todo es grande, todo es magnífico, todo es maravilloso, por así decirlo. Todo tiene que ser glamoroso y tiene que tener brillo. Y por otro lado, todas esas molduras que vemos en esta imagen, por ejemplo, o en la anterior, ¿ya? Si no las tenemos, pueden ser creadas. Por ejemplo, todas estas molduras se pueden hacer con varillas de pino, varillas de poliestireno, los rosetones también, vienen revestimientos que vienen con toda esta decoración. Entonces, son decoraciones que son muy fáciles de trasladar a la actualidad. Y luego se pintan las paredes o se empapelan y quedan perfectamente disimuladas. Entonces es un estilo que se puede llevar a cualquier departamento. Lo que sí es verdad es como los muebles son de gran tamaño, a veces es mejor dejarlo para espacios amplios o para espacios integrados. Tal vez en un monoambiente con este estilo haya que aplicarlo como mucho más, de una forma más recatada, tal vez haya que hacer más énfasis en elegir uno o dos colores de este estilo, que ya vamos a ver, y aplicarlo de alguna manera muy puntual. Y bueno, a mí me pareció importante dejarles también de este estilo algunos muebles que son clásicos. Si ustedes los ven, van a ver, ¿lo puedo hacer más grande? Que si ustedes los encuentran van a poder reconocerlos. La silla Beat, que es la Beatle, que es la silla azul, esta silla es muy característica de este estilo, viene en un montón de colores, viene en color rosa, en color verde, ahora vamos a ver la paleta también, pero tengan en cuenta que siempre esta paleta va a ser brillosa, los colores van a ser con mucho brillo, mucha carga de luminosidad. La silla Beatle puede venir con las patas cromadas, las patas en dorado o las patas en negro. Para este estilo siempre es mejor el dorado. La silla Wishbone, que yo el año pasado les comentaba, es una silla diseñada por Wegner y cuando fue creada fue pensada a partir del huesito de la suerte del pollo, ¿sí? Por eso la formita que tiene en el respaldo tiene que ver con este huesito que siempre se parte. Es una silla muy fina, también de los años 50, que hoy se ve mucho en este estilo y también se ve mucho en otros estilos, como el estilo nórdico, que vamos a ver más adelante. Es una silla muy versátil. El sillón Halston también es un sillón muy mid-century. Por ahí la silla Beatle y el sillón Halston también nos hacen acordar a la serie, lo voy relacionando con series para que luego puedan ver y imaginar esta decoración. Un poco con la serie Velvet había mucho de esto, sobre todo en las últimas temporadas. La araña Sputnik, como ya les comentaba, también es muy característica de este estilo. El sillón Egg es de Anne Jacobsen y el sillón Egg también es de los 50 y sin embargo hoy lo seguimos viendo en esta combinación y en otras. Bueno, el sillón Luis XV, por supuesto, también como para hacer idea de algún mueble estilo
de estilo. Y esta banqueta, que es la Carnaby Food Chair, es muy utilizada, es muy versátil y también viene en muchísimos colores. Ahora sí, vamos a la paleta de esta combinación de estilos. Como ven, los colores son muy vibrantes. Hay que tener en cuenta que todos no van a convivir, pero siempre va a estar presente el dorado o el plateado en combinación con algún rosa, algún turquesa, algún azul, algún verde. Y lo más importante es que sean aterciopelados en los textiles, que cuando se trasladan a los textiles, sean en textiles aterciopelados, como por ejemplo el terciopelo o la pana, ya sea para tapizar grandes sillones, para tapizar sillas. A veces es uno de los pocos estilos en los que las sillas de comedor también se tapizan. Por eso estamos hablando de que es uno de los estilos como más glamorosos, porque si nos vamos a la vida diaria, en una casa, por ejemplo, si hay chicos o mascotas, es muy difícil tener una silla de comedor diario tapizada. Pero tal vez en el estar se puede aplicar. Otra cosa que es importante decir de los estilos es que no necesariamente tiene que estar el mismo estilo decorativo en toda la casa. Sí, obviamente está bueno seguir un hilo y por ahí esta combinación de estilos es como muy fuerte para combinarla con otras. Es más fácil respetar esta combinación en toda la casa e ir haciéndola más profunda o no, o menos, que hacer una ambientación diferente en cada casa, como sí pasaría si eligiéramos un estilo nórdico que se puede combinar con un montón de estilos, como vamos a ver. Bueno, ahora para terminar este estilo. Ahora la combinación del estilo boho minimalista. Me gusta esta combinación, lo que me gusta de esta combinación es que podemos decir como que si lo tuviésemos que trasladar a personas, son esas personas que uno ve por afuera y, por ejemplo, tenemos una pareja que estéticamente es súper despareja, muy despareja por su exterior, y que en su interior, en sus pensamientos, comparten todo. Podríamos decir que un poco de esto se trata el estilo boho y el estilo minimalista. Si uno los ve aislados, el estilo boho tiene mucha presencia de color, mucha presencia de todo, más es más, eh, hay mucho desorden, cuidadosamente, ¿no? Pero en un estilo boho es como más es más. En cambio, en un estilo minimalista está como lo básico e indispensable, los materiales son muy pulcros, hay pocos elementos, y cuando se combinan, los dos ceden un poco de cada uno para dar origen a un estilo propio en sí mismo. O sea, es como un estilo muy, muy, muy puro con la esencia de cada uno y muy actual. Hoy en día vemos mucho de este estilo en muebles aislados y también en ambientaciones. La premisa de estos dos estilos es el relajarse, es la libertad, es sobre todo el estilo de vida. Cuando hoy hablábamos de que un estilo de vida puede determinar un estilo decorativo, tiene mucho que ver con esta combinación. Esto, por ejemplo, de hacer un uso razonable de los recursos, de elegir materiales nobles, de elegir pocas cosas industrializadas, aún en la deco y en el estilo de vida que se va a llevar después, vivir con lo justo y necesario, tiene mucho que ver con el boho minimalista, ¿sí? Entonces, a la frialdad del minimalismo se le va a aportar toda la calidez que da el estilo boho. Y lo más importante es que haya pocos elementos y como que leviten o se muevan de manera relajada en el ambiente. Por eso decimos que en este estilo
la premisa, además de ser relajado, es justamente para ayudar a crear esta sensación de relajación, es descontracturar las líneas. Y para esto la caja arquitectónica tiene que reflejar toda esta simpleza. Por eso vamos a encontrarnos con cajas que son blancas completamente o que son con alguna pared o algún piso de cemento alisado, pero que no presentan grandes relieves, ¿sí? Los planos van a ser continuos, con pocas curvas, y donde van a estar las curvas colocadas, o donde va a estar lo llamativo, va a ser en los textiles. Podríamos decir que el minimalismo se apropia de la caja y que el boho se apropia de los textiles y de los muebles que van a ir acompañando este tipo de ambientación. Me gustó me gustó reflejar estos dos espacios porque por un lado tenemos la cama totalmente descontracturada, con todos textiles de algodón, de lino, que es muy del estilo boho, y la cocina, que tiene muchas características minimalistas, pero con todos estos revestimientos de madera, los ajustados de madera, los estantes a la vista, dan justamente toda esta sensación de un poco de naturaleza, de traer un poco de la naturaleza al interior. ¿Qué es lo que no puede faltar en esta combinación? Bueno, no van a poder faltar los grandes planos. ¿Cómo generamos esos planos cuando no tenemos los planos ya sea horizontales o verticales? Los verticales, por ejemplo, se pueden generar con cortinas de piso a techo. Es un recurso que se usa muchísimo y que está bueno justamente para ampliar, sobre todo en espacios chicos. Este es un estilo que para espacios chicos viene bárbaro porque ayuda a agrandarlo. El hecho de que haya pocos muebles o de que sea todo tan neutro, ayuda a que el espacio se sienta mucho más grande. Otro elemento que no puede faltar son las plantas, y sobre todo las plantas en altura, como alguna palmera de interior, algún gomero, trae toda la calidez, la naturaleza al interior, y a su vez ayuda a hacer más esbelto y a darle altura a los espacios. Los muebles deben ser lo más rectos posible, con poca decoración, tiene que ser todo como muy naif, y los textiles van a ser todos con, por ejemplo, pelo largo, con algunas figuras étnicas, van a ser de algodón, las fibras naturales como las alfombras de mimbre, de yute, los espejos pueden ser de mimbre también, y los muebles grandes es preferible que sean bien descontracturados, de líneas puras. Por ejemplo, podríamos ubicar los sillones, aquellos que tienen respaldo de madera, que se usan mucho. A ver, ¿sí? Vamos a ver estos muebles que son bien cúbicos, estos sillones son bien cúbicos, nos van a permitir crear toda esta atmósfera minimalista, y al ser de una madera en lo posible clara, como la haya o la madera de Petiriví, nos van a ayudar en todo lo que es dar calidez a este estilo, a disminuir la frialdad de estas líneas cúbicas. Y por otro lado, también lo que va a terminar de unir a este estilo va a ser la paleta de colores. La paleta de colores en este estilo tiene que ser muy neutra. El blanco va a coser toda esta ambientación y va a ser con pequeños detalles de colores rosados o colores verdosos o colores tierra, pero todos que tengan que ver con algo de la naturaleza, ¿sí? A ver, no sé, Vicky, cómo vamos con el tiempo. Bueno, me diste el pie para avisar, por si me leen. Cuando se corte, después de 5 minutos volvemos a entrar con los mismos datos, de la misma manera que entramos la primera vez, después de 5 minutos. Te quedan 3 minutos igual, así que seguí hablando, porque es bastante 3 Me va a minutos. cortar me va a cortar
¿sí? Bueno, Porque me va a cortar una combinación a la mitad, ya o arranca la otra. Bueno, sí. acuérdense de escribir las preguntas en el chat. ¿Qué más podemos decir? No, Bueno, no, si querés ya terminó. arranco. No, no, algún detalle más de este último que estás hablando. Yo porque dura bastante 3 minutos. Igual, bueno. Bueno, sí, les puedo contar algo más de este. Bueno, si no, si lo que les podría contar es, por ejemplo, a diferencia del estilo mid-century, este estilo sí se podría llevar en una casa a combinarlo con diferentes estilos. Por ejemplo, el boho, como vamos a ver más adelante, se adapta perfectamente con el estilo nórdico. Y el minimalismo también. Lo importante es que todos cedan un poco. El boho también se puede adaptar con el estilo rústico. Por ejemplo, con el estilo rústico, ¿por qué se puede adaptar? Porque como todos respetan la naturaleza y buscan eh, destacar la esencia de los materiales, podría convivir con el estilo rústico. Lo que sí es importante tener en cuenta es que, por ejemplo, si combináramos, lo cuento porque después no es una combinación Carmen, entonces para que les quede, si armáramos una combinación con el estilo boho y el estilo rústico, tendríamos que tener en cuenta es que va a ser una combinación bastante pesada para el ambiente y que deberíamos tener algún espacio bastante amplio. El estilo rústico tiene maderas como mucho más oscuras, tiene mucho hierro, que el estilo boho no tiene. El estilo boho es pura y exclusivamente madera y fibras naturales. En cambio, el estilo rústico sí contempla los metales y la caja del estilo rústico es muy pesada al lado de la caja del estilo boho, entonces eh, lo que sí hay que tener en cuenta es esto de a la hora de elegir, sobre todo, hacer énfasis en elegir colores neutros, el blanco, el gris, eh, los rosa, los colores desaturados en los que hay mucha presencia de gris. eh, Eso es fundamental a la hora de combinar el estilo boho con el estilo rústico. Después, por ejemplo, el estilo minimalista es un estilo que en realidad se combina con el boho y se puede combinar con el estilo nórdico, pero como es tan particular, tan moderno, tan de tener en cuenta las nuevas tecnologías, para ahí es más difícil llevarlo y combinarlo con otros estilos que son como bastante cargados. Eh, el estilo minimalista siempre va a apuntar a que menos es más y a que lo que se ponga tenga una función eh, fundamental. ¿Qué otras cosas les puedo contar de este estilo? Quiero que después les quede colgado. Bueno, es un estilo también, el boho es un estilo que generalmente queda muy bien y es muy fácil de colocar en. Bueno, de paso les voy recordando a los que no se anotaron en el chat que pongan el nombre completo, así tengo el presente. Porque hoy cuando lo fui copiando había como 80 y yo tenía 60 nombres, así que como 20 que faltan. Acuérdense que después si no tengo un lío con los certificados. Bueno, ahí voy a copiar en el chat una pregunta que hicieron recién. Paren, ¿cómo era esto?
no sé quién la hizo ahora porque me quedó solo copiada, pero como se iba a borrar en el chat anterior, por eso me la guardé. Bueno. Hubo muchos que se pudieron conectar medio tarde, bueno, por problemas diversos. Recuerden que va a estar la grabación, así que quédense tranquilos. Te pongo para compartir, Carly. Bueno, ahí me escuchan. Ya Y estamos, activé mi micrófono también. ya tenemos ahí unos 70 y pico, así que ya estamos de vuelta. Si querés ir Bien. arrancando. Yo los voy admitiendo, a medida que van entrando los voy admitiendo. Bueno, arranco entonces. Bueno, me avisó Vicky que había quedado en que queda bien en una cosa así. Lo que les, para terminar con esta combinación de estilos, era contarles también que el bojo justamente queda bien, sobre todo en cuartos y en salas de estar, justamente porque son los lugares en donde se desarrollan las actividades de relajación, que es lo que tiene que ver con este estilo, en donde realizamos las actividades que no requieren movimiento. ¿Sí? Por eso es más fácil aplicar el estilo bojo minimalista en salas de estar y en dormitorios, haciendo énfasis sobre todo en la utilización de los textiles, de las mantas, de los almohadones, de las alfombras. Bien. Ahora vamos a arrancar este bloque con el estilo rústico y el estilo industrial. ¿Sí? ¿Arranco, Vicky? Carly, ¿no estás bien viendo? Sí, arrancá. Acordate de compartir la pantalla. Sí. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ahora sí. Ahí se ve bien. Sí, Bien. sí. Entonces arranco con el estilo rústico industrial. Esta combinación es muy particular porque en ambos estilos buscan respetar la esencia de los materiales y de la construcción de la caja arquitectónica. Vamos a decir que el estilo rústico es el padre del estilo industrial. Y el estilo industrial, que estamos hablando un poquito del rústico, el estilo industrial es contemporáneo al estilo mid-century. Fíjense lo diferente que es. El estilo industrial surgió también en los años 50, también surgió en Estados Unidos, y surgió justamente a partir de la remodelación de las antiguas fábricas que quedaron en desuso en Nueva York. Todas estas fábricas que habían quedado inmersas en la ciudad, que ahora se trasladaban a las afueras, en esos años hubo como una reestructuración del código urbano, las industrias ya no podían estar en la ciudad, en las ciudades. Recordemos que muchos años atrás, cuando surgió la revolución industrial, las ciudades estaban, las fábricas y las industrias estaban en medio de las ciudades, y los problemas de hacinamiento y de contaminación que generaban eran terribles. Entonces, con todos los avances urbanísticos, con los estudios que hubo, también con, obviamente, la creación de nuevos medios de transporte, hizo que todas estas fábricas que estaban en la ciudad hubiese que trasladarlas a las ciudades. Entonces, en las ciudades habían quedado un montón de galpones muy grandes, y también había un problema habitacional que resolver. Entonces, ¿qué se hizo? En estas fábricas de Nueva York se crearon lofts de gran tamaño para que, o sea, se adaptaron estas fábricas creándoles lofts para que se fueran a vivir, sobre todo los bohemios de la época.
Algo a tener en cuenta es que el diseño industrial está muy ligado a los lofts. Y que los lofts, propiamente dicho, un loft es original, es originalmente un loft cuando sucede en una fábrica, cuando se da en una fábrica que se remodela para uso habitacional. Lo que actualmente conocemos como lo que se le dice loft a los grandes monoambientes que son construidos pura y exclusivamente para hacer un gran monoambiente, no se llaman loft, son monoambientes de gran tamaño, pero Carly, un loft es justamente, sí, Carly, perdón que te corte, pero se entrecorta mucho el audio y no sabía si era yo y ahí me están diciendo, vos te estás moviendo, cambiaste de lugar o algo, la señal de internet y eso no, no, de micrófono nada. no, Bueno, nada. bueno, no sé, veremos, esperemos A que ver, bueno, mejore. voy a hablar más despacio. Habla un poquito más despacio por las dudas para solventar el entrecortado, dale. Hola, buenas tardes. Tarde, pero bueno, me pude unir por fin. Soy Julia. Bueno, está bien. Listo. Bueno, continúo entonces, a ver, vuelvo. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar entonces en esta combinación? En estos lofts de Nueva York que surgieron. Se crea entonces el estilo industrial. El estilo industrial busca justamente mostrar todas las instalaciones de estas industrias o de las industrias que había previamente en estos lofts y también busca mostrar qué es lo que se adaptó para que en estas grandes fábricas se pueda desarrollar una vivienda. Entonces, por eso decimos que la combinación del estilo rústico y del estilo industrial es muy respetuosa de la naturaleza de los materiales y de las instalaciones, porque no las oculta para nada, sino que las destaca y las hace protagonistas. Es una de las combinaciones que más protagonista hace a la caja de arquitectura, ¿sí? A lo que es por fuera de la decoración. Y la caja de arquitectura en sí misma es la decoración. Entonces, qué es lo que vamos a hacer nosotros si queremos crear un estilo industrial, rústico, industrial, en una ambientación moderna? Lo que vamos a necesitar es destacar. No es que esto no se puede llevar a una construcción moderna. Eh, se puede de qué manera? Por ejemplo, si es posible, picando una pared para que se vea el ladrillo a la vista, eh, o colocando alguna instalación eléctrica que pueda ir con todos los caños o las tuberías a la vista. ¿Esto quiere decir que tiene que quedar desprolijo? No. Justamente uno tiene que ver de qué manera toda toda esta instalación va a quedar a la vista de una manera prolija. Se pueden colocar perfiles T de hierro o perfiles C que o simulen columnas o sean parte de las columnas, sean parte de la estructura, alguna viga de madera, alguna cabreada. En casas de campo, por ejemplo, es muy fácil, que ya de por sí, por ahí por su construcción son más rústicas, es muy fácil agregarles un toque de estilo industrial. También van a aparecer los muebles que van a ser de estos mismos materiales. Lo que es importante tener en cuenta es que los muebles no van a tener grandes acabados. Justamente cuando decimos que algo es muy rústico, ¿por qué lo decimos? Porque como queda, o sea, como se hizo, va a quedar. Entonces, todas las maderas a lo sumo van a ser cepilladas, pero no se van a barnizar, no se van a laquear, no se van a pintar. Eh, los pisos, suele verse muchos pisos de cemento alisado o muchos pisos de hormigón visto. Eh, los muebles suelen ser de cuero, de cuero marrón, de cuero vacuno, suele haber alfombras de cuero. Eh,
También las estructuras suelen ser de hierro negro. Y sí es importante pensar que si vamos a elegir una ambientación rústica, y esto tiene que ver con los principios de cada uno, con lo que crea cada uno, es que si van a usar un estilo rústico y van a poner una piel, en su mayoría van a ser pieles sintéticas hoy en día. El estilo rústico original no admitiría una piel sintética, pero bueno, hoy en día toda la deco ha progresado en estos aspectos y en las cuestiones técnicas para podernos permitir mayores posibilidades, darnos mayores posibilidades. ¿Qué es lo que no puede faltar en una decoración rústica industrial? Bueno, fundamental, los muebles con estructura de hierro negro. Otra cosa que se está usando mucho hoy en día son las puertas galponeras. Las puertas galponeras pueden ser como la que está en la foto, pueden ser puertas tipo las de granero, que se construyen con madera, pueden ser puertas también metálicas y ser más tipo puertas industriales como las puertas de los galpones fabriles, y también, sobre todo, algún elemento reciclado con un origen de uso diferente. No sé, las sillas pueden ser banquetas que antes se usaron para otra cosa y ahora pasan a ser mesas, los taburetes. Pues otra cosa que quería mostrarles, bueno, un poco, es todo lo que es la iluminación. La iluminación en el estilo rústico industrial es bastante tenue y suele elegirse todo lo que es la iluminación cálida. Justamente porque ayuda a potenciar y a que se noten mejor como los colores cálidos, los colores terrosos, los colores amarillentos propia de los materiales, que son todos materiales hechos en su gran mayoría con materia prima que proviene de la tierra, justamente, ya sea los ladrillos, el metal. Acá vamos a ver algunos muebles bien de este estilo. Puedo sacar esto. Estos muebles, por ejemplo, las lámparas galponeras son un clásico. No pueden faltar. Pueden ser de pared o pueden ser colgantes. Y en su mayoría van a ser negras o en color de zinc, por ejemplo. La silla Tolix es una silla de la revolución industrial, no, perdón. Una silla creada en los años 50, bien en la época en la que surgió el estilo industrial, es una silla muy industrial, y en su versión negro combina perfecto con el estilo rústico industrial. También podría ir la silla Tolix gris, y después la silla Tolix viene en versiones de varios colores, pero la que más va en este estilo es la silla Tolix negra, la que viene en color gris, y también viene el sillón Tolix que va perfecto con esta ambientación. El sillón Chester, que no tiene que ver con estas dos ambientaciones, es perfecto para la combinación de ambas dos. Fíjense, a ver si en uno lo puse. Bueno, no está, pero este sillón, fíjense, que es un sillón muy del estilo del Chester, y queda muy bien en esta ambientación clásica, en esta ambientación rústica. Es un sillón que por ahí viene de un estilo más clásico o más señorial, y se puede adaptar en este tipo de cuero perfecto al estilo rústico, aún teniendo este capitoné. Y bueno, la mesa está ratona de madera, fíjense que es una tabla de madera que probablemente sea cepillada nada más, y con las patas de hierro. Acá en Chivilcoy tenemos a Familia Chaide, que desarrolla muchos muebles de este estilo. El año pasado, si se acuerdan, María Elena estuvo visitándonos y nos contó un poco de cómo trabajaban. Bueno, todos los muebles que ustedes ven en Familia Chaide, que pueden entrar a sus redes sociales, son muy del estilo rústico industrial.
Y en cuanto a la paleta, vamos a ver que es una paleta bastante monocromática y cálida. ¿Por qué digo esto? Porque los 4 colores básicos que van a ver en este tipo de decoración son los naranjas, los marrones, los verdosos y el negro. Pero siempre bastante oscuros, con mucho valor de color. ¿Y por qué estos colores? Porque son justamente los que provienen de la naturaleza, no son colores tan, bueno, los colores no son artificiales, pero digamos justamente por esto, porque los encontramos en la naturaleza de los materiales y en la naturaleza de la tierra. También vemos en esta imagen, por ejemplo, cómo hay una gran carga de madera vieja, de madera reciclada, con, por ejemplo, que lo que les decía hoy de reciclar muebles y de convertirlos en nuevos usos, todos esos cajones o baúles que tal vez se usaban en un momento para trasladar cosas, bueno, ahora se los reutiliza en esta ambientación para hacer mesas ratonas. Es algo que se da en varios estilos hoy en día, el tema de reciclar. Pero sobre todo en el rústico, es como que se hace así, en el estilo rústico industrial se hace así como medio en bruto, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa si nos gusta el estilo industrial, pero nos gusta que sea un poco más elegante? No nos gusta que tenga como tanta rusticidad, como que tenga tanta desprolijidad cuidada, como decíamos, a la vista. Bueno, entonces podemos inclinarnos más a una decoración nórdica industrial. Es una combinación que hoy está muy de moda, que es una combinación muy adaptable, muy fácil de llevar a departamentos de ciudades. Y es una combinación que da a moderno y a juvenil. Ahora, lo que hablábamos de respetar, las instalaciones se siguen respetando, pero de una manera como más cuidada. Algunas cositas se ocultan y algunas cositas se dejan a la vista. Ya no se destaca la estructura ni se la hace protagónica. Si sirve, se la destaca. Si no sirve, se la disimula. Y también cobran mucho protagonismo los materiales industrializados a diferencia del estilo rústico. Vamos a ver muchos más plásticos, vamos a ver muchos más porcelanatos, más cerámicos, más metales. Así por ejemplo, en esta imagen que tenemos la lámpara que tenemos arriba de la mesa, es un ejemplo muy clásico del estilo nórdico industrial, porque los focos se siguen viendo, pero de una manera mucho más cuidada de cómo sería la instalación en un estilo rústico. La pared, si ustedes ven la pared de ladrillo a la vista, esa pared no es picada, ni es una pared de ladrillo a la vista, es un revestimiento, que puede ser un papel, un vinílico. Entonces justamente esto iría en contra de mostrar la esencia de los materiales, sería un material industrializado, un recurso industrial aplicado al diseño, por eso va bien con el estilo nórdico industrial. También vemos atrás que se ve un BKF, un sillón BKF que es el de cuero. Ese sillón va perfecto, es de diseño argentino y va perfecto con esta ambientación. Y empezamos a ver la silla Eames o la silla Eames Wood con sus variantes. Esa silla que fue diseñada por Charles Eames y su señora, y también Eron, que hace la silla Tulip, hace una silla muy similar, que podría ser tranquilamente esta, pero son muy similares, la hace en versión blanca, y ahí empieza como una disputa entre ambos diseñadores. Acá vemos cómo todo queda cuidadosamente a la vista. Ven la iluminación, como las cañerías siguen siendo un recurso, pero mucho más estético. La iluminación se hace en puntos
en lugares puntuales, con una iluminación focal. Estas cañerías se engrampan al cielo raso, el cielo raso es exclusivamente blanco. En este tipo de cajas arquitectónicas ya deja de estar por ahí un poco la madera oscura y los ladrillos a la vista como en el rústico, y empieza a aparecer la caja blanca revestida con madera mucho más clara. Las aberturas generalmente tienden a ser metálicas negras, y también se usa mucho el vidrio repartido con estructura metálica negra, aún para separar ambientes interiores. Se usa muchísimo separar cuartos, separar la cocina del comedor con vidrio repartido. Este es un recurso que se usa mucho porque crea una separación física, pero también podríamos jugar con que es un poco virtual, porque al ser de vidrio repartido sigue permitiendo que la vista traspase esa barrera. El año pasado, ¿se acuerdan que decíamos que los límites virtuales eran aquellos que nos permitían que alguno de nuestros sentidos traspase al otro espacio? Y los límites físicos justamente eran los que no permitían que ninguno pasara al otro espacio. En este caso, cuando usamos vidrio repartido para separar espacios en un mismo ambiente, sería un límite más virtual que físico, muy usado en el estilo industrial nórdico. Y acá vamos a ver también la silla Eames en versión negra, muy característica de los años 50, creada en los años 50, muy característica del estilo nórdico. Entonces, ¿qué es lo que no puede faltar en el estilo nórdico industrial? Bueno, las lámparas de techo tipo las galponeras o similares son muy parecidas a las que veíamos en el estilo industrial rústico, solo que ahora van a ser mucho más prolijas, e incluso muchas no van a ser originales de galpones. Que a diferencia del estilo rústico industrial, por ahí se trata de buscar que sea alguna original de los galpones o de alguna granja, y que hasta ese aspecto de vejez o de antigüedad se vea y colabore con la decoración. Vamos a ver también algún mueble de diseños del siglo XX, como la silla Eames, como les decía. También se puede ver la silla Tolix en este tipo de ambientación, elementos de hierro, las escaleritas de hierro que se colocan actualmente. Acá vamos a ver, por ejemplo, la silla Bertoia, es otra silla diseñada en el siglo XX. También está la silla Diamante de Bertoia, que iría perfecto en este estilo. Fíjense que las pantallas de iluminación, se sigue viendo, en muchas se sigue viendo el foco, pero es como mucho más cuidado, más estético, cómo se ve. De hecho, vienen los focos de filamento, pero que son como muy prolijos a comparación de los que veíamos en el estilo rústico. Se compran y son muy accesibles. Bueno, la silla Eames en todos sus colores, sobre todo en blanco y negro. Vamos a ver que esta es una ambientación como la anterior, bastante monocromática. Pero, ¿se acuerdan que antes, en el estilo rústico industrial, hablábamos de que era una paleta monocromática cálida? Y en el caso del estilo nórdico industrial, es una paleta monocromática fría. En este hay mayor presencia del gris que de los marrones. Puede llegar a haber algún marrón propio de la madera o de algún cuero, pero lo que más va a haber va a ser negro y blanco, sobre todo blanco, para generar como esta sensación de elegancia y de amplitud. Y en contraste con el negro, termina de dar todo este aspecto de elegante. No hay, creo yo, combinación más elegante que el gris
el negro y el blanco. Y ahora para cortar con estos dos, un estilo que viene como a romper con todo lo que veníamos hablando. El estilo nórdico retro, vamos a hablar primero de lo que consideramos retro. A ver, retro en decoración llamamos a los estilos de los años 50, de los años 60 y de los años 70, ¿sí? Son muebles que son muy similares a los muebles del estilo nórdico, por eso conviven tan bien. El estilo nórdico, como ven, se puede adaptar, ya lo adaptamos al estilo industrial, ahora lo vamos a adaptar al estilo retro, y fíjense que va bárbaro porque la forma es muy similar. Perdón. El estilo retro, en lo que se diferencia del estilo nórdico, es en que la madera sube su intensidad en el tinte. Se usa ya más la madera de teca y las maderas empiezan a ser más oscuras que las maderas del estilo nórdico, que se usa más el haya o el petiribí. Y en los años 50 tenemos, si consideramos a los años 50, los años 60 y los años 70, tenemos como dos versiones, tenemos como dos partes. La primera parte de lo que son los muebles retros, tenemos muebles de colores más tranquilos que contrastan con los colores oscuros, pero que en su mayoría se usan los colores suaves. En cambio, en los siguientes años, en los últimos años del estilo retro, ya tirando más a los 70, los colores vibrantes son los que empiezan a cobrar protagonismo. ¿Y qué pasa con el estilo retro? Los muebles, cada mueble quiere ser protagonista en sí mismo. Por eso vamos a ver muebles que tienen formas muy particulares, con las patas inclinadas con mucha inclinación, acentuando mucho esta inclinación, acentuando mucho el esqueleto, su estructura esbelta. Y por otro lado, los colores y los patrones que se usan en el estilo retro. Es muy clásico ver patrones geométricos. Y todo esto se calma con el estilo nórdico. Actualmente uno podría elegir para decorar el estilo retro y calmar todos estos muebles o todos estos colores con el estilo nórdico. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver cómo conviven, siendo más alegre y acogedor, y fíjense que, por ejemplo, a diferencia de estos marrones como bien oscuros del estilo retro, acá, aún usando colores bien vibrantes, son como mucho más calmos. ¿Y esto por qué tiene que ver? Tiene que ver con la gran presencia del gris o del azul de las paredes, que es de este azul empetrolado, que es muy característico del estilo retro, del estilo nórdico, perdón. Bueno, los muebles, lo que son sofás y lo que son sillones individuales y sillones de dos o más cuerpos, van a comenzar a tener todas estas formas que hacen que justamente quieran resaltar por sí mismos. Esto se va a acentuar además con el uso del color. Y todos estos muebles, fíjense que todos en su gran mayoría tienen formas curvas y además algunos suman lo que son los patrones geométricos. ¿Qué es lo que no puede faltar en esta ambientación, en esta combinación? Los muebles de diseño, como la silla diamante que les decía, ¿se acuerdan de la silla de Bertoia que veíamos en el estilo nórdico industrial? Bueno, es como esta, solo que esta está revestida en rojo, en pana roja. ¿Para qué? Para darle justamente mayor énfasis a este mueble y que se destaque aún más. La consola, muy típica de la decoración de estilo retro,
que hoy en día podríamos usarla en un recibidor, en un estar, en un comedor, incluso como vajillero. La lámpara con toda esa forma futurista. Otro aspecto importante a tener en cuenta en el estilo retro es que muchas veces quiere como ser, es un estilo retro, pero que quiere ser futurista. Entonces las formas son como esbeltas, pero con curvas, con materiales plásticos, con colores intensos, con brillo, todo, o sea, todo lo que es satinado, las pinturas brillosas, mucho lo que se usa, las lacas. Y acá vemos algunos elementos que podrían utilizarse hoy en día para crear una ambientación de este estilo. Es una ambientación que queda muy bien, por ejemplo, en departamentos de estudiantes, en departamentos de gente joven, y que cuando se traslada a ambientes más familiares, queda perfecto porque es alegre, pero es necesario matizarla con, con colores claros en lo que es la caja, y eso hace el estilo nórdico. Por ejemplo, es una ambientación que va perfecto para salas de estar y comedor. En cambio, en una habitación con todos estos colores vibrantes sería mucho más difícil conciliar el sueño, por así decirlo. Es de este estilo de decoración se contrapone al estilo boho que hoy veíamos. Y bueno, acá para terminar esta combinación, vemos los estilos de colores, se pueden usar. Esta paleta se puede usar con colores intensos, o también, si la queremos como calmar y apaciguar un poco, la podríamos llevar a los pasteles y hacer un estilo retro un poco más tranquilo, sobre todo para la convivencia hoy en día. Es importante cuando elegimos una combinación de estilos para los hogares, pensar cuánto vamos a vivir esos espacios, cuánto los vamos a usar, qué actividad vamos a desarrollar, porque pensemos que vamos a estar, la cantidad de tiempo que vamos a estar en ese espacio. Entonces no deben ser espacios que agoten de una manera rápida. Este estilo permite que los muebles destaquen y que la caja siga siendo blanca y no canse. Y el día que uno quiere cambiar de estilo, tal vez cambiando algunas pequeñas cosas, lo puede llevar a otro estilo o puede cambiar algunas cuestiones, seguir en el mismo estilo, pero como renovar aires y no cansar al usuario. Los colores, en su mayoría, se usan los colores primarios con algunas variantes de estos mismos colores, con algunos cambios de valores. Y en este caso, a diferencia, por ejemplo, del boho minimalista, que se usaban los colores saturados, en este caso se usan más bien saturados y solo se llevan a los colores pasteles con mucha presencia del blanco y no tanto del gris, con mucha luminosidad de por medio. Y ahora para terminar lo que son las combinaciones de estilos, vamos a tener el estilo boho escandinavo, que es uno de los estilos que más se usa hoy en día, uno de los estilos que más vemos en redes sociales, uno de los más elegidos por todos los que se dedican a las tendencias de decoración, el estilo boho escandinavo. Ahora se ve mucho el wasabi o el chapandí, que tiene mucho que ver con el estilo boho, pero llevado al oriental. Y tiene que ver justamente cómo se complementan los colores claros del nórdico y del boho, del estilo escandinavo y del boho. El estilo escandinavo, que justamente viene de todos estos países nórdicos en los que hace mucho frío, en los que es necesario llevar toda la luminosidad a la caja a partir del uso de colores claros, porque las horas de luz no abundan, justamente se le da luz con ¿qué? Con los muebles
con los muebles blancos, con las maderas claras, con las formas livianas, y queda muy bien con el estilo boho, que tienen justamente líneas muy etéreas que dan toda esta sensación de liviandad. Y vamos a ver muchas fibras naturales que se complementan perfecto. Sobre todo, vamos a ver calidez en estos espacios, dada sobre todo por los textiles y por las maderas, ¿sí? Hay mucha presencia de madera, por ejemplo, en el mobiliario, ya no solo en el mobiliario de guardado, sino todo lo que es sillas, dejan de ser sillas con plástico y pasan a ser pura y exclusivamente en madera, eh, como la silla elefante de Ames. También se ve mucho la silla Wishbone, que hoy hablábamos al principio. Se ve mucho, por ejemplo, la silla Tonet, que no tiene que ver con no tiene que ver con el estilo boho, pero sí, y tampoco con el estilo escandinavo, pero sí es una silla de madera clara que se puede adaptar perfectamente a este tipo de ambientación. Y vemos el uso de materiales como el ratán, el mimbre, la esterilla, que otra vez está muy de moda, se está usando mucho la esterilla, ya sea para revestir o para completar amoblamientos eh, en, por ejemplo, consolas. Las puertas de las consolas hoy en día se están haciendo mucho en esterilla. Y otro material que se está usando mucho es el mimbre en este tipo de decoración, ya sea para los respaldos de las camas, para los sillones. Perdón. ¿Qué es lo que no puede faltar en este estilo? Bueno, en este estilo no puede faltar algún telar o algún objeto de tejido o algún objeto étnico. Por ejemplo, puede ser un busto, eh, puede ser algún cuadro con alguna cara o con algún elemento decorativo de ese estilo. Ay, perdón. Tampoco pueden faltar, por ejemplo, las plantas. El exceso de plantas, todo esto de la naturaleza tiene que ver mucho con el estilo boho, que lo trae con gran presencia a esta combinación de ambos estilos. Las alfombras en su mayoría van a ser de pelo largo o de yute, pero en su mayoría van a ser de pelo largo y tal vez con alguna estampa geométrica o tribal, eh, haciendo énfasis a todo lo que a lo que son diferentes culturas. Porque a su vez podríamos tener en cuenta que en el estilo boho podríamos elegir alguna cultura representativa que nos guste para llevarla a esta combinación. Podríamos
No te veía, Carly. Bueno, listo, ahí ya estamos. Somos 70 y Acá pico, así estoy, que acá estoy. ya continuamos. Ahí van a ¿Se seguir escuchó mejor, entrando. se escuchó mejor el resto? Sí, después que empezaste a hablar más despacio, sí, se empezó a escuchar mejor. Bien. Ya podés compartir. Ahí yo me guardé, anoté las Perfecto. preguntas que fueron haciendo, así que ahora cuando termina las Dale. diapositivas, yo se las voy leyendo y ella las va contestando, y bueno, y si queda tiempo, hacemos más. Así que dale, Carlina. Perfecto. Perfecto. Había quedado, me faltaban terminar 2 láminas. Ay, perdón. Ahí. Ahí se compartió, Vicky. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, habíamos Se ve quedado tu mail. retomando No, mi mail, ¿qué se está viendo ahí? Ah, no, yo que te mandé un mail a vos. Se ve el mail, no se ve a la... ver, espera. Pantalla de estilos. Ahí. Ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces retomo. Estábamos hablando de esta última combinación, que era la combinación del estilo boho y del estilo nórdico. Habíamos dicho que era una de las combinaciones que más se veía actualmente, una de las que más se usaba, que se usaban mucho las fibras naturales. Habíamos quedado en esto de que las alfombras sean de pelo largo o de yute, con motivos tribales. Y yo lo que les venía diciendo, esto de que los motivos tribales tenían mucho que ver con las culturas que íbamos a elegir, con las culturas étnicas. En el estilo boho podemos elegir varias culturas no étnicas, podemos elegir, por ejemplo, la cultura africana o la cultura hindú, alguna cultura étnica, cultura étnica, y llevarla a combinar con el estilo nórdico. Ojo cuando elegimos muchas. Si vamos a elegir objetos de varias culturas étnicas, tener en cuenta que sean, que tengan algo en común, por ejemplo, o el material, o que tengan algún significado en cuanto a la simbología, por ejemplo, no sé, todos los animales que son importantes en cada cultura, o todas las figuras geométricas, o todas las creencias, pero que tenga algo en común para que sea más fácil contar la historia. O sea, estas ambientaciones nos cuentan historias, nos cuentan espacios, ¿sí? Los espacios son también como en cierta forma una historia a contar. Bueno, esto es lo que les decía de tener en cuenta cuando elegimos las culturas. Y acá vamos a ver un poco los muebles más usados en el estilo boho y en el estilo boho nórdico o boho escandinavo, ¿sí? Bueno, tenemos lo que les decía hoy, los muebles con mucha esterilla, ¿sí? Y de madera clara. Vemos que son muebles, algunos, los que son más representativos del estilo nórdico, son muebles con líneas muy neutras, muy rectas, muy simples. Y en cambio, los que son más representativos del estilo boho, como el sillón flower, que está muy de moda hoy en día, o también se podrían elegir los sillones de mimbre de la abuela. Hubo una época que la caña se usaba mucho, o el mimbre se usaba mucho, y se podrían traer a este estilo. Bueno, todo esto vendría como a aportar el movimiento a esta combinación. Y los telares que están muy de moda hoy en día. Pueden ser telares de este estilo, pueden ser tapices de este estilo, o pueden ser telares de los que son más bien rectangulares y que se van tejiendo con nudos. Bueno, yo no entiendo mucho de estas técnicas en sí, no las manejo, pero hay diferentes telares. En sus mayorías, lo que está bueno para este estilo es que sean teñidos con tintes naturales.
Y en cuanto a los colores, se usan colores que hagan referencia a la naturaleza de la tierra, pero fíjense que son un poco más, eh, como un poco más artificiales, vamos a ponerle así, como que están más creados por, por la mano o por el ojo y no tanto por la naturaleza. Por ejemplo, los rosa viejos o algunos colores amarillos que no son propios de la tierra o de la naturaleza. Y el gran color unificador en este estilo es el color blanco y el color beige. Es lo que más vamos a ver en este tipo de ambientaciones. Los colores se usan para destacar y como cuando elegimos estampas tribales o estampas del ojo generalmente ya vienen con carga de color, por eso tratamos de que los colores que se elijan sean como bien básicos, bien claros, bien neutros para que no empasten toda la ambientación. En sí es como si trabajáramos con un lienzo blanco al que le fuésemos dando como algunas pinceladas eh, de color. Bueno, esta era la última diapositiva y antes de pasar a las preguntas, yo los quería dejar con esta frase: los estilos conviven, como conviven las historias, como conviven las personas. Deben hacerlo. Es importante que perdamos los miedos a combinar diferentes muebles, que juguemos un poco, que probemos que las combinaciones son posibles, que no nos privemos de usar muebles porque creemos que van a quedar mal o porque ya elegimos un estilo, que nos arriesguemos a buscar nuevas combinaciones. Los invito a que busquen con estos estilos que vieron hoy, busquen con qué otros pueden combinar. Eh, Estas no son las únicas combinaciones que existen, hay otras, eh, otras más actuales, menos actuales, pero que está bueno que sigan buscando, sigan indagando, porque en realidad yo creo un poco que eh, hay tantas combinaciones como personas, ¿sí? Y como estilos. Así que bueno, si querés, Vicky, damos paso a todo lo que son las preguntas. Dale, sí. A ver, pues si querés Dale, poner ahí, dejar de compartir pantalla, bien. así nos vemos todas las caritas. Y cierro aquí. Sí, Bien, ya dejé de compartir. listo. Ah, para que me falta mi rostro. Bueno, entonces, te voy diciendo así las preguntas como fueron apareciendo. La primera parte había quedado una que decía que en una casa reciclada, viejita, donde habían puesto ahora pisos de porcelanato y granito, supongo que son los que estarían los de granito, ¿hacia Sí, qué estilo pueden usarse? Como con esos dos pisos, ¿hacia qué estilo uno puede ir? bueno, a ver, en realidad depende del porcelanato, porque, por ejemplo, los graníticos podrían ir muy bien con todo lo que son los estilos más retro o los estilos más vintage. Pero porcelanatos, hay un montón de porcelanatos, habría como que estudiar bien qué porcelanato se eligió, porque tenemos porcelanatos pulidos, que irían más con un estilo minimalista o con un estilo clásico, que por ejemplo, si tuviésemos un porcelanato pulido, brilloso, color natural, lo podríamos meter en una ambientación de mid-century glam y clásica. Ahora, si tenemos un porcelanato que imite en una ambientación más rústica o más nórdica, lo mismo si tuviésemos un porcelanato, viste, estos que imitan la madera, también lo podríamos poner en una ambientación más nórdica. Por eso en realidad, en cuanto a los pisos graníticos, sí lo llevaría más a algún estilo del pasado, y el porcelanato en realidad habría que ver qué porcelanato es. Bien. Bueno, después si quieren aclarar, aclaran por el chat. La segunda, ¿qué cortinas irían con cada estilo? Bueno, también. Acá vamos a depender mucho de la caja en sí,
y también vamos a depender mucho de los costos que tengamos para ambientar. Pero sí podemos tomar como patrones generales. Por ejemplo, en un estilo nórdico industrial, podríamos poner una cortina roller, eh, una cortina con sistema roller. No implica que esto que sea una cortina de blackout, lo que se conoce como el roller solamente va con el blackout. Con el sistema roller se pueden aplicar cortinas de gasa, cortinas de seda, varios tipos de tela. Habría que hacer, tendríamos que pensar por ahí una clase bien de cortinados, pero se podría llevar a otros textiles. Pero el sistema sería el indicado para el industrial nórdico, sería el sistema roller. Por ejemplo, para un estilo más clásico, para el clásico, al mid-century glam clásico, elegiría, por ejemplo, una cortina, yo elegiría una cortina de igual blanca, o natural, o algún color claro. En cambio, por ejemplo, si nos vamos a un estilo boho, ya sea boho minimalista o boho nórdico, elegiría un cortinado con caída, pero elegiría una gasa pañalera o un lino. Tengamos en cuenta siempre lo que veníamos hablando de la esencia de las combinaciones. Claro. Si es una combinación que busca respetar la esencia de los materiales o que va más a lo cálido, tratemos de elegir materiales que tengan que ver con la naturaleza o con los tejidos naturales. Por ejemplo, la gasa pañalera es de algodón. Entonces, la podemos llevar al estilo boho, al estilo rústico, al estilo nórdico boho, al estilo boho minimalista. En cambio, si elegimos un WAL, y la verdad es que el WAL es puro poliéster, o sea, es puro poliéster, es mucho más sintética, yo no la elegiría para este tipo de ambientaciones. Si nos vamos a, esto en cuanto al material con que podrías hacer la cortina. Ahora, si nos vamos a los sistemas de cortinados, que eso es otra cosa, tendríamos que elegir, yo elegiría para la gran mayoría de combinaciones, elegiría cortinas con caída, desde cielo raso a techo, desde cielo raso, perdón, a piso. ¿Por qué? Porque son los cortinados que mayor amplitud espacial generan. Y el problema más frecuente que tenemos en la decoración es la necesidad de ampliar sensorialmente o visualmente los espacios, ¿sí? Podría ser las de barrales, o sea, obviamente el sistema de barral tradicional es el más fácil, el más rápido de aplicar y el que más a mano tenemos todos. Pero bueno, como para diferenciar los materiales y los sistemas, tendría en cuenta como la esencia de cada combinación. Bien, sí, se entendió. Después decía, el diseño, ¿a qué se le llama prolijo y desprolijo? Bueno, a ver, es muy subjetivo. Desprolijo llamaría el desorden, por así decirlo. El desorden es desprolijo. Ahora, en decoración hay cosas que son desprolijamente prolijas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el estilo rústico, cuando hablamos de que es desprolijo, no estamos hablando de que es algo que está mal hecho o que está desordenado. Estamos hablando justamente que por ahí los defectos de los materiales se terminan transformando en virtudes, que en otro estilo serían desprolijo. Por eso es como muy subjetivo. Por ejemplo, no sé, una unión en la madera, una unión en la madera. En el estilo rústico probablemente esa unión sea una virtud a resaltar. Ahora, en el estilo minimalista va a ser una catástrofe, va a ser una unión a disimular. Claro. Por eso tiene que ver con la apariencia final que cada estilo, que cada combinación pretenda dar. Es como muy, habría que ir viendo estilo por estilo, pero por ejemplo, decimos, por ejemplo, el estilo minimalista de boho, que es mucho más prolijo que el estilo rústico, fíjense que cuando vean una ambientación de ese estilo van a ver los textiles que están como largados así nomás. Y en realidad no están tan largados así nomás, están cuidadosamente acomodados, pero dan como esa sensación de relajo que en cierta medida sería como un poco desprolijo, no está doblado de manera cuadricular, que quede una solapa arriba de la otra. O sea, tiene que ver un poco con esto, con la intención que uno
busca generar en el otro, la sensación que le intenta dar al otro. Ujú. Bien. Después, respecto a los colores, decía ahí cuando estabas hablando vos del retro, que estabas hablando Sí. de colores vibrantes, y ¿por qué llamás colores vibrantes a los colores pasteles? Ahí vos estabas, bueno, hablando de la paleta. Sí, yo eso me di cuenta mientras los explicaba. Debería haber armado 2 paletas. ¿Por qué? Porque tiene que ver, en el estilo retro sobre todo, tiene que ver con esto. Está buena la pregunta para que les quede la aclaración. Tiene que ver con estas 2 etapas del retro. Que justamente lo que hablábamos. Entre los años podemos poner 50 y mediados del 60, los colores pasteles, ¿sí?, eran los más importantes sobre el resto. Lo vibrante no tiene que ver con lo o sea, no tiene que ver con lo chillón, ¿sí? Como el color es muy complejo, ya tuvieron una clase de color, pero cuando hablamos de colores luminosos, estamos hablando de colores que tienen mucha carga de blanco. Cuando hablamos de colores desaturados, estamos hablando de colores que tienen mucha carga de gris. Puede ser el mismo rosa, lo que va a por ejemplo, si le ponemos más blanco, va a ser un pastel como más pastel, más, ¿cómo explicarlo? Más rosa, más tirando a rosa, lumínico, y si le ponemos más gris va a tender a tirar a un rosa grisáceo, ¿no? A un gris con toques de rosa, podríamos decir. Entonces, los pasteles no es que van a ser vibrantes, pero sí pueden ser lumínicos. Entonces, en la primera parte del estilo retro estaban los colores pasteles lumínicos. En la segunda parte se usaron mucho más los vibrantes, como los azules y los verdes, o los azules empetrolados, o los verdes azulados, o los colores primarios con algunas gamas, por ejemplo, el rojo, se usaba mucho el rojo, o el rojo o el bordó, o los mostaza. Eso fue en la segunda parte. Esto sucedía cuando surgió el estilo. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de elegir cómo lo queremos reinterpretar, ¿sí?, al estilo. Esto está bueno que tengamos en claro para el estilo retro y para cualquier otra combinación. Nosotros elegimos qué reinterpretar del origen de cada uno de ellos. Entonces, tranquilamente podríamos hacer una ambientación retro nórdica con colores pasteles, como podríamos ser más jugados y hacerla con colores más vibrantes. Pero está buena la pregunta porque justamente hay que aclarar, sí, los colores pasteles pueden ser más lumínicos. Los colores vibrantes hacen más referencia al amarillo más fuerte, al azul, al verde. Bien, esos serían los vibrantes. Bien, esto me queda. Sí. Bueno, seguimos porque después fueron agregando algunas más. Los nombres de las plantas. Sí, las que no se pueden, no se pueden. No. Los nombres de las plantas, yo ahí ya nos vamos al tema, ¿no? Ahí me mataron, lo único que sé que es el gomero, ahí me mataron. Yo no presté mucha atención. Yo que sé un poquito más de... No, por ahí lo que tienen, lo que es real de las plantas es que siempre se tratan de usar plantas en su mayoría esbeltas, o sea, altas, por una cuestión de que van a dar la sensación como de amplitud, o las que tienen mucha caída. Cuando elegís plantas colgantes, bueno, que tengan como el efecto inverso, pero igual alarguen el espacio. Ahora, ¿cuáles plantas tienen que elegir? Eso tienen que hablarlo más con alguien que sepa de plantas y que les recomiende cuál va a sobrevivir en este espacio. A mí, por ejemplo, me sobreviven muy pocas. Sí. Tiene que ver más conmigo, creo yo, que con la decoración. En la facultad lo que nos enseñaban es eso. Vos no tenés que saber el nombre de todos los árboles, ¿sabés? Tenés que saber qué es lo que querés de ese árbol. Entonces después consultás al especialista, mira, quiero uno alto, quiero que me dé color, quiero que viva en este lugar, claro, etc. Exacto. Bien. Dice otra, ¿se pueden combinar más de 2 estilos? O sea, 3 o 4. Sí, se pueden. A ver, cuando vas a combinar muchos, tenés que tener en cuenta que uno sea el rector, ¿sí? Ahora fíjate que hoy vimos, por ejemplo, que el estilo nórdico va con varios, ¿sí? Y fíjate que el estilo nórdico va con el boho y el boho va con el minimalista. O sea que podríamos elegir un estilo nórdico, boho, minimalista tranquilamente, tomando al boho como rector.
Entonces, se pueden elegir más de 2 estilos, pero siempre tratemos de que uno de esos 3 sea el hilo conductor. Bien. Yo no recomendaría elegir más de 4, o sea, tenés que ser un profesional en la materia. Yo no me arriesgaría a elegir tanto porque te puede llegar a quedar cambalachesco. A ver, por ejemplo, el estilo retro y al estilo retro y al estilo nórdico se le podría agregar algún otro estilo, porque son 2 estilos que son muy similares entre sí, entonces admitirían un tercero, un estilo industrial, admitirían un tercero, pero es como con algunos muy puntuales, ¿sí? Claro. Sí, o combinando 3 de mucha presencia diferente, ahí también ya sería muy difícil. Pienso el retro Claro, con el por industrial, con el ejemplo, clásico. Ya sería más difícil a ahí. ver, el Con mucha industrial con el personalidad cada clásico uno. solo, sí, ahora sí. Claro, si le agregas el mid-century y ya va a ser complicado, porque son estilos que tienen mucho protagonismo y competirían mucho. Claro. Y por otro lado, cuando quieran elegir así, combinar 2 estilos o más, siempre tengan en cuenta o que un estilo sea el rector o que haya algo que sea el hilo conductor. Un color, un material, un patrón, una estampa, pero algo que sea lo que cose nuestro ambiente. Bien. Después dice, cuando 2 espacios están integrados, ¿se usan los mismos estilos en todos los lugares? En esos 2 espacios integrados, supongo, ¿no? Sí. Sí, porque está A integrado. ver, se podrían no usar 2 estilos, pero es mucho más jugado. ¿Por qué? Porque justamente va a provocar una separación virtual. A ver, ¿podrían usarse 2 estilos diferentes? Sí, pero te va a crear la sensación va a ser de que tenés 2 espacios diferentes, que de todas maneras tienen que convivir. Así que también elegiría alguna de estas combinaciones de estilos, que a lo sumo en uno sea en un espacio esté más presente uno y en el otro esté más presente el otro. Pero tienen que ser 2 estilos que se relacionen y que se lleven bien, porque si es un espacio integrado, se concibe como un espacio en sí. Está integrado, por más que lo querramos separar un poco, de alguna manera está integrado. Está integrado, claro, o sea, es un espacio, sí. Bien, bueno, tenemos más. ¿Qué iluminación para el mid-century? Ahí no sé si iluminación sería luminarias o... Bueno, o sea, si es fría o cálida, yo elegiría siempre cálida. Salvo en la decoración industrial, nórdica industrial, que por ahí tira más fría, yo elegiría cálida. Ahora, en cuanto a qué artefactos usar, fundamental usar arañas, lámparas colgantes como de gran presencia, ¿sí? Todo lo que sean lámparas como con mucha presencia y con mucha estructura que se abra. Todas las que son tipo estrella, tipo sol, arañas, eso elegiría como colgante. Si no se quieren elegir estas colgantes, podrían ser, si no se quieren elegir tipo araña y colgante, hoy se usan mucho también las que son tulipas grandes, ¿sí? Que son muy, muy de los 50, las tulipas grandes blancas, colgantes. Claro. Bueno, en alguna que le cuelgue una buena tulipa, pero con mucha presencia. Y después siempre alguna lámpara de pie de este estilo, o alguna lámpara de arrime, pero siempre que tenga dorado o metálico. Claro, ahí estaría el dato, bien. Bueno, los sillones Gervasoni, ¿en qué estilo podemos ponerlos? Bien. El estilo del sillón Gervasoni en realidad va bien con muchos estilos. Es uno de estos muebles que no puede ser catalogado como de un estilo en sí, porque, o sea, justamente también se diseñado por Gervasoni, un gran diseñador de muebles. Son esos muebles que trascienden, como la silla Eames, el sillón Neg, la silla Bertoia, son esos muebles que trascienden un estilo que se podrían usar en cualquier tipo de ambientación. El estilo Gervasoni se podría usar en un estilo boho, en un estilo nórdico, en un estilo rústico, se podría usar tanto en un exterior como en un interior. Bien.
¿Cómo recomendás usar los espejos? Tengo todos los muebles de la habitación blancos, estilo minimalista, y quiero saber qué espejo me conviene. Bueno, depende, porque si es para la habitación, tenés como en realidad dos funciones. Una, si lo vas a usar tipo tocador, yo recomiendo que sea de una forma pura, o cuadrado o redondo. Em, si tenés una ambientación minimalista, yo recomendaría que tenga un marco muy puro o metálico o directamente que no tenga marco, ¿sí? Que hoy se usan mucho los que van engrampados en la pared. Ahora, en una habitación también puede ir un espejo de pie, de cuerpo entero, digamos, para verte de cuerpo entero. Eh, en ese caso, elegiría alguno de cuerpo entero que tenga una estructura metálica, si es minimalista. Y me quedó pendiente una que dijeron a la entrada, en un espacio de acceso, cuando abre la puerta y ahí veo una pared, ¿qué estilo se recomendaría para poner en esa puerta, en esa pared, ni bien entro? Sí, en un recibidor. En un recibidor, sí, perdón. Bien. Bueno, no podría decir como en tu casa qué aplicar porque en realidad tiene que ver con tu estilo de vida y con el tipo de casa que tenés. Lo que sí puedo decirles es cuáles son los elementos básicos para armar un buen recibidor. Una consola o una mesa de arrime, ¿sí? La consola puede ser una consola, o sea, depende del estilo que elija, puede ser una consola retro o una consola industrial, pero tiene que haber alguna de ellas, algún elemento en donde apoyar cosas. Un espejo o un cuadro, ¿sí? Un espejo puede ser, hoy en día se usan mucho los circulares, ya sea con decoración, el espejo con, no sé, los que vienen tipo sol, o un espejo circular puro, de un círculo puro, o algún cuadro, también podría ser a un cuadro de gran tamaño, podría ser colgado en la pared o apoyado, podría ser una composición también sobre la pared de cuadros y espejos, hay que tener mucho cuidado cuando se arman, pero quedan muy bien, y eh, podría ser alguna lámpara de pie o alguna lámpara sobre la mesa recibidora o sobre la consola que se usa. Eso es como lo básico en un recibidor. Se puede agregar una alfombra, se puede agregar alguna banqueta, se puede agregar alguna planta. Los estilos que mejores se adaptan para el recibidor es el estilo mid-century clásico, se podría armar uno muy, muy lindo, y el estilo nórdico o el estilo bojo nórdico. Son los que más fáciles de armar o los que en este momento más materiales o más muebles hay en uso. O el estilo retro, por ejemplo, que se está usando muchísimo las consolas o lo que eran los vajilleros de los abuelos, Claro. lo que eran los bajos muebles, se usan muchísimo también para recibidores. Pero no podría decirte qué estilo si Claro. no conozco tu casa. Bien, ni tampoco el recibidor, el tamaño que tiene, las proporciones y eso, ¿no? Bueno. Claro, y tampoco el recibidor, o sea, hay recibidores que admiten todo eso y otros que no. Claro. Quiero pintar una sola pared. ¿Qué color me recomendás teniendo muebles color caoba y cielo raso machimbre? ¿De qué color No, pintas la pared? imposible recomendarte un color sin ver como todo lo demás. la totalidad de la caja. Lo que sí te puedo decir es que pienses en un color que no te vaya a cansar. Yo soy partidaria de no pintar de colores que cansen visualmente. Más que el caoba es Sobre oscuro todo con la también. cantidad de tiempo, Y el claro, sobre todo machimbre. con la cantidad de tiempo que pasamos hoy en casa. Yo elegiría cualquier color desaturado, muy Sí. calmo. Sí, más que nada para mí, por el color de la madera y el machimbre, eso ya tiene como mucho Sobre peso, ¿no? todo por el caoba, sí, mucha información ya en los muebles que haya. Sí, bien. ¿El piso de granito blanco puede combinar con el estilo mid-century? Sí, sí, podría, hay que enfatizar. Si tienen ustedes un piso que no va con el estilo que ustedes quieren cambiar, que quieren hacer, y no pueden cambiar el piso, no se le puede poner ningún flotante, no se puede hacer,
la idea es disimularlo, hay que centrar la atención, crear el punto focal en otro lado. Obviamente hay pisos que es imposible sacar, si me decís que tenés un granítico bordó, un calcario bordó, y va a ser muy difícil sacar el foco de ahí. El que Ahora, si tenés un granito blanco, sí. Sí. El calcario bordó con verde, ese mostaza. Claro, todo hay en relación pisos al que son piso muy está muy... difíciles. Sí. Bueno, Es que es uno de los pisos es una de las cosas más difíciles de cambiar. sí. Yo, por ejemplo, que tengo una casa remodelada, cuando llegué a la casa, a la obra, lo primero que dije fue, se cambian los pisos, porque yo sabía que una vez mudada, no se cambiaban más. Sí, sí, sí. Bien, ¿el estilo campo argentino se puede combinar con Sí. alguno de los estilos que nombraste? Sí, con el estilo rústico iría perfecto, con el estilo boho iría perfecto, con el estilo industrial. El estilo industrial, que tiene que ver mucho con lo fabril, también se lo puede llevar mucho al estilo campo. O sea, Claro. el estilo industrial justamente lo que hace es respetar la industria del lugar. Ujú. ¿Sí? No, o sea, la industria que sea del lugar. Tiene que ver con justamente con mostrar las instalaciones. Claro. Cualquier industria en realidad, de cualquier producción. Ujú. Bien, se entiende. ¿Se pueden aplicar estos conceptos también en comercios? Totalmente, totalmente. Sí, en comercio yo siempre les recomiendo que tengan cuidado con la identidad de marca. O sea, Claro. el diseño comercial es muy diferente al diseño residencial. Es muy importante la identidad de marca, casi más que la caja en sí. O sea, es mucho Claro. más importante la experiencia de venta que vos le querés dar a tu cliente, sobre todo hoy en día que las ventas se basan en experiencias, Ujú. que en la caja. Pero sí, se puede trasladar, todas estas combinaciones se podrían trasladar. Bien. Y la otra, ¿siempre la regla del color es 60-30-10? No. Esa regla es la que es más fácil de aplicar para respetar una paleta, para tomarla de base de partida para una paleta. Pero, por ejemplo, no, habría que tener en cuenta en este 60-30-10 la intensidad de esos colores, porque no es lo mismo usar un 60 de un color pastel que usar un 60 de un color estridente, un color vibrante. Claro. Entonces, no siempre es la regla que se usa, es la más fácil de aplicar, pero no siempre se aplica. Podés usar dos colores o usar o sea, hacer toda una decoración monocromo, pero con diferentes matices. Ujú. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas en tiempo y forma, perfecto. Muy bien. No sé si quieren agregar así una última de último momento, así prendiendo el audio, pero bueno, la verdad que me parece que anduvimos bárbaro con todo, con el tiempo, con todo. Bueno, me alegro. Así que te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos, la verdad que se mantuvo el grupo activo, el grupo numeroso, así que re contentos. Les mandamos un abrazo grande a todos. Bien. Y bueno, nada más que gracias, bueno, saludos. genial. Hablamos Muchas por mail. gracias. Dale, muchas gracias por haber participado, por haberme invitado. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta para hacer, me puede escribir al Instagram del estudio o te puede escribir a vos y vos me lo trasladás. Pero nada, un gusto haber participado de esta experiencia. Bueno, el Instagram, estudio de Deco es. Estudio de sola, Deco. Deco, bien. Ahí, no sé si yo puedo escribir. ¿Puedo escribir yo? En el chat, sí. Sí, soy muy queso. Esta es mi primera experiencia. Podés. No sé cómo escribir, así que sorry. Bueno, no importa, nada, Sorry, está bien. Estudio pero de bueno, Deco. si alguna sabe, lo escribe ahí. Listo, yo quería Estudio de Deco, sí. Listo. Bueno, saludos a todos. Cuídense, nos estamos viendo y estén atentos a la próxima. La próxima de Carla, ¿qué es? La de, ya vamos avisando de lo que es, así ya están atentos. Bueno, la próxima charla que va a quedar para la segunda parte del año va a estar muy buena, tiene mucho que ver con esto, es sobre fondo de armario Deco, y esto es para llevarlo como fácil de entender,
Cuando hablamos de los básicos de la moda, de la ropa, bueno, vamos a trasladarlo al mundo de la deco. Los básicos de la deco, y los vamos a ir metiendo a los mismos básicos en diferentes ambientaciones. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, listo. Bárbaro. Cambio y fuera. Un beso Listo. a todos. Adiós. Gracias. Chao. Chao.